Continuando entonces con lo que es el área, el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, veamos los gráficos que podemos encontrar en este tema. El primero nos presenta aquí una gráfica que es la rapidez en función del tiempo, o como se conoce, pues B versus T. Nos dice que consideremos un móvil que se desplaza con una aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado. Ya sabemos que esta aceleración significa que la rapidez del móvil aumenta 20 metros sobre segundo por cada segundo. ¿Ok? Esto ya lo aprendimos en los videos anteriores, cuando veíamos la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Generalmente nos dan una tabla de datos, así como lo trabajamos en el primer momento cuando veíamos movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, debemos obtener una tabla de datos para observar el comportamiento que tienen cada una de estas variables en un periodo de tiempo determinado. Tenemos entonces aquí el tiempo que me indican que estará en segundos y la rapidez que estará en metros sobre segundos. Fíjense que entonces tenemos los datos. En el tiempo 0, la rapidez es 0. Tiempo 1 es 20, 2 40, 3 60, 4 80, 5 100 y 6 120 metros sobre segundo. ¿Ok? Nos piden que construyamos el gráfico a partir de esta tabla. Entonces, con los datos de la tabla, vamos a construir una gráfica. ¿De qué tipo? Rapidez en función del tiempo. ¿Ok? Colocando los valores que tenemos aquí de la rapidez en las ordenadas y los valores de los tiempos en las abscisas. La gráfica obtenida es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir con esto de en las ordenadas y las abscisas? Recordemos que cuando nos hablan de las ordenadas es lo mismo que el eje Y. Y cuando a mí me hablan de las abscisas es lo mismo que el eje X. Es decir, en el eje X encontraremos el tiempo con su respectiva unidad y en el eje Y encontraremos la rapidez con su respectiva unidad. ¿Qué hace falta acá a este gráfico? A este gráfico hay que agregarle el título. Todos los gráficos deben tener un título, ¿ok? Entonces, en este gráfico yo debo colocar acá rapidez en función del tiempo o B versus T, ¿ok? De esa manera estamos identificando los elementos propios de un gráfico. Ahora, ¿qué hacemos? Empezar a representar. Cuando el tiempo vale 0, la rapidez vale 0. Es el punto que tenemos aquí, nuestro punto de origen. Cuando el tiempo vale 1, la rapidez vale 20. Fíjense aquí, cuando el tiempo vale 1, la rapidez vale 20. Cuando el tiempo vale 2, la rapidez vale 40. Cuando el tiempo vale 3, la rapidez vale 60. Y así sucesivamente vamos encontrando los puntos que nos van a permitir, al unirlos, encontrar un comportamiento. Fíjense que el comportamiento que observamos acá es lineal, es decir, es una función lineal, una línea recta. A su vez, conocemos que es creciente, es una línea recta creciente. Muy bien. Y que nos va a permitir a nosotros determinar ciertos comportamientos que tiene este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si observamos detenidamente la gráfica, vamos a encontrar las siguientes características. Nada más yo observando el gráfico puedo obtener ciertas características. Lo primero, lo que les indicaba, es una recta ¿qué tipo? Creciente, ¿ok? ¿Qué nos indica esto? Nos indica que la rapidez aumenta con el tiempo. Y eso lo podemos evidenciar también. Fíjense, a mayor tiempo, ¿qué está ocurriendo con la rapidez? También se hace más, ¿ok? Es decir, que estamos en presencia de un movimiento uniforme y a su vez es acelerado, porque la variación que está eh, evidenciando la rapidez es aumentar y no a disminuir. Tenemos también que la recta pasa por el origen. Eso nos indica que el móvil ha partido del reposo. ¿Cómo lo estamos observando? Porque el primer punto es 0, 0. Y evidentemente la gráfica inicia acá en el origen del eje cartesiano. O sea que nos dice que entonces el móvil partió del reposo. Entonces, ojo con eso. Simplemente observando el gráfico yo pudiese preguntar, ¿se puede afirmar que el móvil partió del reposo? Y ustedes dirían si es verdadero o es falso. También podemos calcular la pendiente de la recta, así como lo veníamos
determinando en ejercicios anteriores cuando veíamos las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces se aplica el mismo modelo matemático que calcula la pendiente de una recta, pero acá encontramos otras dimensiones y por supuesto encontramos otra variable. Cuando trabajábamos con movimiento rectilíneo uniforme, la pendiente de esa recta nos determinaba la rapidez, porque la rapidez era constante. En este caso, cuando nosotros determinamos la pendiente de una recta, pero que el gráfico es rapidez en función del tiempo, entonces lo que estamos determinando allí es la aceleración, ¿ok? Es la aceleración. Fíjense que aquí tenemos la aplicación del modelo matemático para determinar la pendiente. ¿De dónde salen estos valores? Del punto A y B. El punto A y B lo podemos observar aquí. Aquí es el punto A y este es el punto B. ¿Cómo sé yo quién es A y quién es B? Recordemos que eso lo deciden ustedes. Ustedes pueden seleccionar cualquier punto como A y cualquier punto como B. El resultado debe ser el mismo, a pesar de que los puntos cambien de posición. Entonces aquí, pues decíamos, yo tengo y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De esa manera me dicen que este móvil tiene una aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué representa entonces? Este valor es una aceleración por tener unidades de aceleración. Es decir, ¿qué concluimos entonces? Que la pendiente de la recta en una gráfica rapidez en función del tiempo nos da el valor de la aceleración del móvil, ¿ok? Si me preguntaran la distancia recorrida a los 4 segundos, entonces ya cambia, porque cuando yo quiero determinar distancias en un gráfico también, rapidez en función del tiempo, tengo que calcular es el área bajo la curva. Por ello les sugiero que repasemos el tema de áreas de figuras geométricas planas, ¿ok? Por ejemplo, generalmente encontramos trapecios, rectángulos o cuadrados. Veamos entonces aquí. La distancia recorrida a los 4 segundos la obtenemos calculando el valor numérico del área de la figura que forma la gráfica con los ejes. En este caso se trata de un triángulo cuya base nos dice que es 4 segundos y la altura es 80 metros sobre segundo. Veamos qué ocurre. Me están pidiendo acá hasta los 4 segundos, es decir, desde 0 hasta los 4 segundos, cuál es la distancia recorrida. Y fíjense que sí, evidentemente, si yo hago un corte aquí, se me está formando un triángulo. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el área que me permite determinar el área de un triángulo? Entonces, recordemos que es este modelo que tenemos aquí, que dice que el área es igual a la base por la altura entre 2. La base, pues, observando, ¿cuánto mide desde 0 hasta 4? Mide 4 segundos. Y la altura, que es esta que tenemos aquí, pues llega hasta los, en este caso, 80 metros sobre segundos. Entonces yo me vengo para acá y digo, muy bien, la base es 4 segundos, la altura 80 metros sobre segundos, eso dividido entre 2 me da 160 metros. ¿Ok? Lo que significa que la distancia recorrida a los 4 segundos es de 160 metros. Otro caso. Ahora yo quiero conocer la distancia recorrida entre los 2 segundos y 4 segundos. Lo mismo, debo calcular el valor numérico del área, solo que acá se está formando un trapecio. Bien, cuando hablamos de trapecios, tenemos que encontrar una base mayor, una base menor y una altura. Entonces veamos por acá. Más o menos, si yo corto de 2, ¿sí?, a 4, sí se está formando un trapecio, que es esta figura que vemos aquí. Bien, un trapecio. Donde la base mayor es esta que encontramos acá, por supuesto es la más larga. La base menor es esta que está aquí, la más pequeña. Y la altura es esta que vemos acostado, ¿ok? Porque recordemos que lo inclinado no tiene verdadero valor de medición. Por lo tanto, siempre debemos utilizar lo que son las rectas, ya sean verticales u horizontales. Entonces, en este caso, repito, la base mayor es la más larga, base menor, la más pequeña, y esta representaría nuestra altura. Entonces veamos, ¿cuánto vale la base mayor? La base mayor en este trapecio vale los 80 metros sobre segundos. La base menor, en este caso, vale 40 metros sobre segundos. Y la altura, vamos de 2 a 4.
Entonces, ¿cuánto hay entre 2 y 4 segundos? Hay 2 segundos. O yo puedo restar 4 menos 2, eso me da 2. O sea, 2 segundos es la altura de este trapecio. Veamos entonces el cálculo. ¿Por qué? Porque el modelo matemático para nosotros determinar el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2. Fíjense que está en paréntesis. Significa que primero debo sumar las bases, luego multiplico por la altura y por último dividimos entre 2. Sustituyendo los valores encontrados tenemos 80 metros sobre segundo más 40 metros sobre segundos. Todo eso multiplicado por 2 segundos y dividido entre 2. Por ende, entonces, tenemos que nos daría 120 metros sobre segundos por 2. Entre 2, eso nos da 120 metros. O sea que la distancia recorrida entre 2 y 4 segundos es de 120 metros. ¿Qué conclusiones tenemos? Nuevamente, la pendiente de una recta en una gráfica de rapidez en función del tiempo de un movimiento uniformemente variado nos da el valor de la aceleración de ese móvil. Otro, la distancia recorrida por el móvil en un gráfico rapidez en función del tiempo se obtiene calculando el valor numérico del área de la figura que forma la gráfica con los ejes. Y acá pues tenemos un ejemplo particular donde ustedes observan de forma más detallada lo que vimos en esta explicación teórica. Nos dice, consideremos la tabla de datos dada a continuación. Del mismo modo, me dan tiempo y me dan rapidez. Ya esto me dice a mí que estoy en presencia de un gráfico rapidez en función del tiempo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Construir el gráfico, ¿verdad? Entonces, construimos el gráfico, recordemos, rapidez en el eje Y, tiempo en el eje X, ¿ok? ¿Qué nos hace falta en este gráfico? Hay que agregarle aquí el título, ¿ok? Ojo con eso. Cuando estén resolviendo los ejercicios, por favor, colocan acá el título del gráfico. Pero veamos que al momento de unir los puntos en este gráfico, la recta es como. Esta ya es decreciente, porque vamos de mayor a menor. Entonces estamos en presencia de una recta decreciente. Muy bien. ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Nos dice aquí. Como se puede ver, la gráfica presenta las características siguientes. Y eso también lo debemos hacer. Primero, es una recta decreciente, ¿verdad? Esto nos indica que la rapidez va disminuyendo, es decir, que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Segundo, como la recta desciende desde el valor de 70 centímetros sobre segundo, nos indica que el valor inicial de la rapidez es 70 centímetros sobre segundo. Veamos, vamos a corroborar esta información. ¿Dónde es el punto inicial de este móvil? Evidentemente es aquí, fíjense, ya no es en el origen como el caso anterior. Entonces, como está partiendo desde acá, es correcto que la rapidez inicial es de 70 metros sobre segundo. Otro dato. Podemos calcular el valor de la aceleración, la cual se obtiene a través de la pendiente. Lo mismo, podemos escoger dos puntos cualquiera que estén sobre la recta, ¿verdad? Y de esa manera calcularíamos el valor de la pendiente. Ya al nosotros simplemente observar que es decreciente, pues eso nos da un indicio de que la aceleración debe ser negativa. Si no nos da negativa, ya tenemos que verificar, algún cálculo está mal. Bien, porque cuando la recta es decreciente, la aceleración es negativa. Cuando la recta es creciente, entonces la aceleración debe ser positiva. En este caso, nos dice que la aceleración es de menos 50 centímetros sobre segundos al cuadrado. Ojo con las unidades, ¿ok? Fíjense que esto no está en metros. ¿Por qué? Porque en la tabla de valores me indican que esto está en centímetros. Entonces tienen que tener cuidado. Otra cosa, podemos calcular la distancia recorrida entre 0,4 y 0,8 segundos. Es lo que vemos aquí gráficamente, 0,4 hasta 0,8, está coloreada para que podamos observar de mejor manera qué figura geométrica se forma aquí. Y vemos que es un trapecio, ¿verdad? Donde en este caso esta es la base mayor, esta es la base menor y esta es mi altura. Bien. Entonces, obteniendo los datos, tenemos base mayor, 50 centímetros sobre segundos, la base menor es 30 centímetros sobre segundos y una altura de 0,4 segundos. Al sustituir en el modelo nos da que la distancia fue de 16 centímetros. Bien,
Pero verifiquemos esta información. Base mayor, me vengo para acá. Es esta, ¿verdad? La más larga y correcto. Hasta aquí hay 50 metros sobre segundos. La base menor, esta que tengo aquí, y esa llega solamente hasta 30 metros sobre segundos. Y la base dice que va de 0,4 a 0,8. Es decir, realmente aquí lo que hay es 0,4 segundos. O sea que está correcto. Bien. Tenemos otro ejemplo, dice, observe detenidamente la gráfica en la figura. Ya acá me están dando el gráfico, no tengo la tabla de datos, sino que ya hay un gráfico allí. Y me dicen, analiza la gráfica y responde las preguntas. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Fíjense, aquí en el eje de las ordenadas tengo la rapidez y en el eje de las abscisas tengo entonces, o debo tener siempre el tiempo, ahí sí no hay problema. Entonces veamos. Calcule la distancia total recorrida, pero fíjense que precisamente me dicen aquí x1, x2 y x3. ¿Qué pasa? En este tipo de ejercicios yo veo que hay variación en el movimiento o en el comportamiento, al menos de la aceleración. ¿Por qué? Porque fíjense que encuentro una recta que en este caso es decreciente, una recta que está totalmente horizontal y una recta que está creciente. Entonces yo debo hacer como 3 ejercicios en uno. Debo calcular una distancia para este primer trayecto, otra distancia para este segundo trayecto y una para el último trayecto. Posteriormente sumamos las 3 y ahí tendría la distancia total recorrida. Luego, ¿qué tipo de movimiento representa el segmento BC? Es decir, desde B hasta C. Fíjense que es horizontal. Esto significa, y lo podemos corroborar al momento de calcular la aceleración, que es cero. Es decir, en este caso, el móvil no está acelerando. Eso significa que estamos en presencia, entonces, de un movimiento uniforme y rectilíneo. ¿Ok? Luego, ¿qué tipo de movimiento representan los segmentos AB y CD? Es al contrario, aquí sí hay una aceleración, ¿verdad? Solo que en este caso debe ser negativa porque es decreciente, en este caso debe ser positiva porque es creciente, pero estamos entonces en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ok? Y deberíamos especificar cuándo fue retardado y cuándo fue acelerado. Y me piden pues calcular la aceleración en los segmentos AB y CD. Bien, pero yo les sugiero que también hagan el ejercicio para BC y así se darán cuenta que la aceleración me debe dar 0. Bien. Fíjense entonces que acá está la explicación detallada de cada uno de estas preguntas, ¿ok? Les deseo éxitos, inténtenlos de resolver ustedes mismos y cualquier duda pues estamos en contacto por el Claro.